En A Su Salud, la retinopatía diabética, la enfermedad ocular diabética más común. Ocurre cuando hay cambios en los vasos sanguíneos en la retina. A veces estos pueden hincharse y dejar escapar fluidos o inclusive taparse completamente. Las personas con retinopatía diabética a menudo no se dan cuenta de los cambios de su visión durante las primeras etapas de la enfermedad, pero a medida que avanza, la retinopatía usualmente causa una pérdida de visión que en muchos casos no se puede revertir. En el estudio, el doctor Humberto Ruiz García, oftalmólogo, especialista en retina de Clínica Santa Lucía. En A Su Salud, ¿qué es un varicocele testicular? Es una acumulación de sangre en un complejo de venas de los testículos, que en los casos más severos requerirá de una cirugía de reparación de varicocele. Del 15 al 20% de la población adolescente y adulta joven presenta algún grado distinto de varicocele testicular. De todos ellos, un 40% de los hombres que la padecen presentarán infertilidad masculina. En el estudio, el doctor Mauricio Galli, urólogo oncólogo, nos platica cuáles son las causas y síntomas del varicocele testicular. Además, entérese de los avances médicos en el diagnóstico y tratamiento del pie diabético. El pie diabético aparece cuando existen niveles inadecuados de glucosa en sangre, provocando un daño en los vasos y nervios que pueden producir complicaciones a medio y largo plazo. Los principales riesgos de estos pacientes son la disminución de la sensibilidad y la mala circulación del pie, que pueden derivar en la formación de una úlcera, algunas veces graves, y que es la principal causa de amputación. En el estudio, el doctor Fernando Cano Olvera, angiólogo, cirujano vascular del Hospital de la Cruz. Bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas. Bienvenidos al programa de los especialistas, les saluda Joel Flores, bienvenidos, estamos en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco en este martes. Y bueno, como en cada martes, desde luego la invitación es para que ustedes participen en los programas que estamos realizando, desde luego los programas en vivo, para que usted pueda plantear todas esas inquietudes a cada uno de los temas que desde luego estaremos tratando con los especialistas. Clínica Santa Lucía. 25 años de seguir innovando tanto en la parte diagnóstica como quirúrgica. Especialistas en problemas de los ojos y la visión. Clínica Santa Lucía, la primera del occidente del país, otorgando atención integral a los problemas de la visión. Hoy vamos a iniciar con este tema de retinopatía diabética. La diabetes, una enfermedad crónico-degenerativa que bueno, va a impactar de distintas formas en las personas, ¿no? En riñón, en algunas personas impactará en todo lo que es la enfermedad lateral periférica, pero también en los ojos hay una pues afección muy especial y es de la que estaremos platicando. Vamos a hablar de lo que es la retinopatía y está con nosotros el doctor Humberto Ruiz García, retinólogo de Clínica Santa Lucía. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Joel? ¿Qué tal? Un saludo a tu público. Y sí, pues vamos a hablar sobre un tema que es muy importante, ya que es la primera causa de ceguera en la edad productiva, en personas de edad productiva. O sea, es la primera causa por las cuales las personas se quedan sin ver antes de los 55 años. Y que hay manera de revertir, por supuesto, este objetivo, o la afección principal, que es la ceguera, ¿no? Así es. Hay manera de revertirla en algunos casos, pero en este caso en particular lo más importante es la prevención, ya que sí existen algunos casos en los que desafortunadamente la enfermedad ha avanzado a tal grado que ya no se puede revertir y los pacientes se quedan ciegos, ¿no? Entonces es bien importante recalcar que como tú mencionaste, pues obviamente los enfermos diabéticos que no se controlan tienen mucho mayor riesgo y esto es una enfermedad de los vasos sanguíneos, como tú lo mencionaste, así como se dañan los vasos periféricos, una parte del ojo que se llama la retina, que es muy importante para la función, se va dañando porque tiene muchos vasos sanguíneos y estos vasos sanguíneos obviamente se van a ver perjudicados por la elevación crónica de la glucosa
y los cambios que lleva esto, pues obviamente hay que tratar de prevenirlos. Doctor, el comportamiento de la enfermedad, como en varias patologías, pues es el silencio, es callado, es silencioso, no hay que el paciente se pueda dar cuenta que ya está iniciando con la retinopatía. ¿Qué hay que hacer entonces para considerar la prevención en este serio problema? Todos los pacientes que son diabéticos deben ser valorados por un oftalmólogo de manera inmediata. En cuanto se realiza el diagnóstico de la diabetes, ese paciente debe ser referido porque tenemos el conocimiento de que la mayoría de los pacientes diabéticos no se detectan inmediatamente cuando presentan la enfermedad en primera instancia, sino que ya llevan algún tiempo con elevaciones crónicas de la glucosa, que ya están dañando los vasos sanguíneos y que pueden, lo que tú mencionabas, presentarse de manera silenciosa, o sea que el paciente ya tiene retinopatía diabética o daño irreversible sin que éste se manifieste directamente en la visión. Entonces, por lo mismo, todo paciente que sea diabético tipo 2, o sea, los que no son dependientes de insulina o que en un momento dado se le conocía como diabetes del adulto, deben ser valorados de manera inmediata. Eso es lo más importante. ¿Y quién debe valorarlos? Pues obviamente un oftalmólogo, ¿no? Que tenga las herramientas y los conocimientos necesarios para determinar si el paciente tiene estos cambios y si ya requieren de tratamiento. ¿Hay algún estudio específico para determinar o detectar el diagnóstico para retina? Bueno, tenemos muchas herramientas. Tenemos la facilidad de fotografiar la retina de manera tal que se pueden ver estos cambios. Los cambios que observamos nosotros con nuestra instrumentación se pueden documentar con las cámaras de fondo de ojo, se llaman. Y también tenemos manera de detectar otro tipo de cambios como son los cambios en la perfusión, o sea, podemos medir qué tan alterada está la circulación en vivo de manera no invasiva, determinando cómo está el flujo sanguíneo, y esto se llama tomografía de óptica coherente u OCT, que es un instrumento que ha revolucionado el tratamiento de esta enfermedad y el cual nos permite detectar los cambios más pequeños y los más incipientes para que podamos intervenir de manera oportuna. Tomografía de coherencia óptica, entonces. Esto que están haciendo, que estamos viendo aquí en pantalla, doctor, bueno, ya es el procedimiento, ¿no? Sí, este es un video en el que estamos viendo la cirugía de retina que se llama vitrectomía, en la cual se extraen estos coágulos de sangre que se forman dentro del ojo en pacientes que ya tienen retinopatía muy avanzada. La cirugía en estos casos de retinopatía diabética se reserva para aquellos casos que ya no se pudieron abordar de manera médica o con la prevención solamente, sino que presentaron ya un daño muy avanzado que pudo haber provocado, como les mencioné, una hemorragia dentro del ojo, desprendimiento de retina y alteraciones que ya alteran la estructura propiamente de este tejido y que requieren de cirugía para revertirse. Entonces es una clasificación de retinopatía más avanzada. Así es, la retinopatía se clasifica en diferentes pasos, pero la que más nos preocupa es la retinopatía proliferativa, es donde ya la retina está tan dañada que produce unos vasos anormales, pero lo que el paciente experimenta son estos sangrados. Un paciente que tiene un sangrado dentro del ojo, primero ve unas telarañas negras, que no es otra cosa que el coágulo que está dentro del ojo, y posteriormente presentan baja severa de la visión porque pues un ojo que está lleno de sangre impide el paso adecuado de la luz y el paciente se queda sin ver. Entonces, todo paciente diabético que presenta estos síntomas no debe esperarse ni un día más porque las complicaciones van avanzando día con día. ¿Y se afectan ambos ojos, doctor? ¿Van por igual o en forma simétrica? Sí, la mayoría de los casos son simétricos. Esto significa que aun cuando un ojo no presenta esta baja visual tan severa, cuando nos asomamos a ver el ojo por dentro ya hay las alteraciones de los vasos sanguíneos que describen la enfermedad, ¿no? Entonces, muchas veces inclusive los pacientes acuden, desafortunadamente ya no se puede hacer nada por un ojo que avanzó al grado que ya no se puede revertir el daño y que conservan algo de visión en el ojo contralateral, o sea, en el otro ojo tienen ya daño muy avanzado y nos tenemos que enfocar no tanto a curar el ojo que ya está avanzado, sino prevenir que el ojo que está a punto de quedarse ciego se vaya avanzando, ¿no? Entonces son paliativos, la vitrectomía, soluciona ya el daño causado y lo regenera que por un tiempo. No, la vitrectomía lo que hace es quitar todo lo que se formó dentro de esa enfermedad y dependerá qué tan dañada está la retina, la capacidad que tengamos de ofrecerle recuperación visual a los pacientes. Muchas veces
tenemos que explicarle al paciente que los tratamientos son para que no avance más la retinopatía. Esta enfermedad es implacable y a veces es muy penoso ver un paciente que estuvo en tratamiento médico o que ya había recibido algún tipo de atención médica que no haya sido referido oportunamente. Entonces, parte de la labor del oftalmólogo, aparte de promover la salud entre los pacientes, como lo estamos haciendo en tu programa, es promover también que los médicos internistas o los médicos generales tengan la conciencia de referir a los pacientes a los oftalmólogos para que estos sean quienes detecten la enfermedad ocular de los diabéticos oportunamente, ¿no? O sea que la detección oportuna, bueno, como en todas las enfermedades, doctor, son las que van a cambiar la historia de la misma enfermedad. Totalmente. ¿Verdad? Sí. Entonces, llegando un paciente, monitoreado, cuando se sabe que se tiene la predisposición por el riesgo genético, incluso por ser detectado tempranamente, sí. Bueno, ahí es donde se trabaja. ¿Qué es? ¿Con medicamentos? En el caso de los pacientes que no tienen retinopatía diabética, el tratamiento es el control estricto de la glucosa, ¿sí? Que haya una buena comunicación entre él y esta persona y su médico para que se esté vigilando todos los días, para que sepa qué alimentos puede tomar y que los medicamentos los ajuste. O sea, el oftalmólogo realmente no interviene hasta que la cosa ya se puso más fea, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando tenemos algún paciente que tiene grados muy iniciales, solamente le informamos lo mal que se puede poner si no se cuida y hacemos un énfasis muy importante respecto de el control cada cierto tiempo. Pacientes que no tienen retinopatía diabética basta verlos cada año, pero pacientes que tienen grados más avanzados deben de verse más seguido y desafortunadamente mientras más avanzada está la enfermedad, más difícil es controlarla y más caro, ¿no? Entonces hay que tener eso muy en cuenta. Así es, hay más riesgos, más costoso, etcétera, ¿no? Entonces, la prevención, el cuidado, el control de la glucosa, doctor, ¿es el que nos va a prevenir de la ceguera incluso? Así es. Si una persona se controla y tiene buenos niveles de hemoglobina glucosilada, tiene buenos niveles de glucosa, se controla la hipertensión y se hace responsable de su enfermedad, difícilmente va a llegar a la ceguera. Muy bien, doctor. Pues vamos a agradecerle al doctor Humberto Ruiz García, retinólogo, especialista en Clínica Santa Lucía. Hacer la invitación, doctor, pues para primero saber que tenemos la predisposición, la enfermedad ya instalada y desde luego ejercer el cuidado debido. Así es, Joel. Como siempre lo mencionamos, en este caso la prevención es la base de la prevención de la ceguera. De la ceguera. Pues vamos a invitarles y vamos a dar este número, 0133-3642-8181. Doctor, como siempre, un placer. Joel, muchas gracias igualmente. Vamos a la pausa comercial, regreso con usted a Su Salud, el programa de los especialistas. Clínica Santa Lucía. 25 años de seguir innovando, tanto en la parte diagnóstica como quirúrgica. Especialistas en problemas de los ojos y la visión. Clínica Santa Lucía, la primera del occidente del país, otorgando atención integral a los problemas de la visión. Centro de Riñón Guadalajara y especialidades médicas. Ahora las 24 horas contigo. Ofreciendo estudios de laboratorio, imagen, rayos X y terapia de hemodiálisis los 365 días del año. Tratamientos preventivos o procedimientos de actualidad para la salud de sus riñones. La mejor atención de un equipo multidisciplinario. Centro de Riñón Guadalajara y especialidades médicas. Con investigación y actualidad, conforman un equipo médico de especialistas, nefrólogos, trasplantólogos, nutriólogos, radiólogos y otros servicios de especialidad como enfermera en casa para el cuidado, control, aplicación de vacunas y medicamentos especiales. Centro de Riñón Guadalajara y especialidades médicas. Ahora las 24 horas contigo. Más vale prevenir que dializar. Bueno, vamos a platicar de varicocele. ¿Sabe usted qué es el varicocele? Bueno, vamos a platicar de este padecimiento. Está con nosotros el doctor Mauricio Gallo. Él es urólogo oncólogo del área de urología del Centro Riñón Guadalajara. Vamos a platicar de este padecimiento, un padecimiento pues frecuente, fíjese, más común de lo que se pudiera pensar, ¿no? Y es causa de infertilidad y dolor básicamente. Así es que disfrute este tema y participe. ¿Cómo está? ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Y bueno, platiquemos qué es el varicocele. Bueno, básicamente el varicocele lo podemos definir como una dilatación varicosa del plexo pampiriforme, que, en grandes términos es el sistema de drenaje venoso del testículo. Es la parte más importante de drenaje venoso del testículo. Y lo que pasa es que al alterarse y hacerse varices en esta zona, el flujo de la sangre se altera
y esto pues condiciona todas las consecuencias que platicamos o que acabas de comentar, sobre todo una de lo más frecuentes que presente dolor o trastornos en la fertilidad. ¿Cuál es el síntoma? El síntoma más frecuente es el dolor, ¿sí? El dolor es muy característico. Específicamente el varicocele se presenta en personas que se encuentran sobre todo en edad reproductiva, varones de entre 14 y 45 años de edad, y el punto es que en la mayoría de los casos puede estar presente la enfermedad en un 20% y no causar ningún síntoma. Ese es uno de los puntos por lo que todos los varones en edad reproductiva deben de revisarse. ¿Por qué? Porque, una de las consecuencias más graves puede traer trastornos francos en la fertilidad con consecuencias que no son reversibles, ¿verdad? O sea que todos los hombres vamos a tener algún daño, o algún porcentaje de varicocele. Así es. Te comentaba, el 20% de los varones tienen varicocele, y de los pacientes que después empiezan a investigar por algún trastorno de infertilidad, el 40% se encuentra que tienen este trastorno. Lo que me comentabas, el síntoma más frecuentemente encontrado es el dolor, y hablábamos de características muy francas. Es un dolor que los pacientes refieren como dolor tipo sordo. Es un dolor que no es de una intensidad tan marcada, pero es como una incomodidad. El paciente siente su testículo aumentado de volumen, de repente en ciertas posiciones le molesta, y de repente da dolor y cede el dolor mágicamente o de repente, y no se presenta en etapas muy largas específicamente, y posteriormente puede reactivarse este cuadro, ¿no? ¿Y la principal consecuencia que es la infertilidad, doctor? Así es. Ese es uno de los puntos más importantes, porque realmente si no curamos este problema a tiempo, puede traer trastornos tan francos como infertilidad o hasta deficiencias en la producción de hormonas en el testículo. En ambos testículos se manifiesta la enfermedad. Es más frecuente del lado izquierdo. Tiene ciertas características específicas el drenaje linfático y venoso del testículo del lado izquierdo. En el 80-85% de los pacientes se presenta del lado izquierdo, y como lo decía, viene todo derivado de que su origen embriológico es inicialmente intraabdominal, o sea, el testículo, cuando uno está en la etapa de feto, los testículos están dentro del abdomen. Hay una etapa en la que la mujer y el hombre somos muy semejantes. Por estimulación de diferentes hormonas y mecanismos, los testículos descienden, los ovarios se quedan ahí, pero al descender el testículo queda colgando, su aporte vascular viene desde la parte cercana al riñón. Entonces, toda la presión que tiene la vena del riñón y todos los trastornos anatómicos pues desencadenan sobre el drenaje linfático del testículo. O sea que en cierta etapa del desarrollo de los humanos fuimos muy parecidos. Muy parecidos, definitivamente. Habrá que, ya, y se definió quién es el masculino o el otro género. Aquí, doctor, en este padecimiento, el varicocele, el tratamiento, bueno, ya ha mencionado usted, en una etapa inicial puede ser pues, medicamentoso, ¿verdad? Pero el tratamiento por excelencia, una vez ya desarrollado o manifiesto este problema, pues es la intervención quirúrgica. Claro, el diagnóstico es sencillo hasta cierto punto. O sea, la revisión física y la exploración nos permite saber específicamente qué grado de varicocele y si hay venas varicosas en el testículo. Después se hace una prueba que se llama ecodoppler testicular, en la cual sabemos realmente cuál es el flujo de sangre que tienen estas venas y el tamaño de las venas. Dependiendo de eso, vamos a normar la conducta o el tratamiento. Cuando el paciente tiene dolor y el trastorno no está afectando la fertilidad, normalmente hay algunos medicamentos que les llamamos venotónicos que van a mejorar el tono de las venas y van a mejorar los síntomas. Cuando ya hay un trastorno en cuanto a la fertilidad o hay grados severos de varicocele, normalmente se realiza la cirugía. Entonces, ¿es curable el tratamiento, la enfermedad? Sí, definitivamente. La curación definitiva la encontramos con la cirugía. Y la cirugía es una cirugía que practicamos muy frecuentemente, es una cirugía mínima invasiva. Normalmente hacemos una pequeña incisión por donde exponemos el cordón del testículo, y después a través de unas lupas y un microscopio encontramos todas las venas que son venas muy muy pequeñas, todas las venas varicosas. En ese momento definimos cuáles son las venas que no funcionan y esas las retiramos y dejamos la circulación venosa sana. Es una cirugía prácticamente indolora, normalmente la recuperación es muy rápida, muchas veces después de la cirugía se quedan 8 a 12 horas y se van a su casa. Es una cirugía prácticamente ambulatoria. Entonces, ¿el abordaje cuál es? Es un abordaje inguinal. Anteriormente se hacía una cirugía más abdominal y se ligaba el ducto completo, digamos. Ahora la cirugía es subinguinal y lo que hacemos es cada una de las venitas varicosas las vamos a retirando. Esto definitivamente se vuelve más laborioso para el cirujano, pero la tasa de éxito es
muchísimo mejor que la cirugía que se hacía antes. Y que es mínima invasión. Así es normalmente una cirugía poco dolorosa, recuperación rápida y pues digo, vale la pena sobre todo hacer conciencia de la revisión temprana en este tipo de padecimientos, porque si no podemos tener consecuencias como puede ser la infertilidad. ¿Cuáles serían los beneficios, doctor, una vez desobstruidos todos estos canales o estas vías que llevan sangre? Prácticamente que hay una circulación normal. Al parecer, la afectación de la fertilidad se da por cambios en la regulación de la temperatura, por este reflujo venoso y además liberación de ciertas sustancias tóxicas, etcétera. Al corregir y quitar las venas que no funcionan de la forma correcta, normalmente podemos resolver el problema. Vamos, pero ¿resultaría una mejor función sexual, por ejemplo, como un beneficio adicional o no? ¿O es Científicamente no se ha podido comprobar, pero muchos pacientes refieren una mejoría, sobre todo al hecho de que no les provoca dolor el tener relaciones y eso mejora su función sexual. Esto es muy interesante. Si se presenta esto en una etapa productiva de los 14 a los 45 años, ¿solamente en esta etapa se puede presentar o desarrollar? No, en cualquier edad, ¿no? Pero puede ser arriba incluso. Exactamente, okay. Pero como es la etapa reproductiva y el punto es la fertilidad, lo que nos interesa, sí. Digo, encontramos gente mayor que normalmente tiene varicocele, pero normalmente no se tratan a menos que sean muy sintomáticos, muy dolorosos. Bien, señores, entonces a revisarse. A revisarse es asintomático en una etapa inicial, me imagino, ¿no, doctor? Entonces hay que hacer una revisión. La revisión es una vez al año, cuando menos, ¿no, doctor? Claro, sí, definitivamente. Sobre todo en gente joven, ¿no? En varones mayores, normalmente a partir de los 45 años, cada 6 meses o cada año. En la visita de rutina al urólogo se detectaría este padecimiento. Claro, definitivamente. Todo médico urólogo debe explorar de una forma correcta y debe de encontrar este tipo de patologías. Este check-up que estamos viendo urológico, lo invito, señoras, señores, perdón, para que ustedes, digo a las señoras porque son quienes mandan a veces al marido, ¿cierto o no? No, definitivamente. Son las que están al pendiente de la salud masculina. Mire, 899 pesos es es una serie de diagnósticos con el objetivo de crear pues conciencia y responsabilidad en cada uno de hacer prevención, ¿no, doctor? Claro, digo, encaminado a cada grupo, ¿no? Por ejemplo, aquí específicamente dice check-up prostático y hacemos un antígeno prostático, un ultrasonido prostático y la consulta. Pero bueno, el punto es la revisión. Tenemos otro tipo de paquetes para gente joven, específicamente para problemas testiculares. Pero digo, lo importante es que acudan a revisión. Este check-up me parece muy atractivo. Señores, aquí está esta gran oportunidad de que usted sepa cuál es su función urológica. Los teléfonos 3823-1001 y 3823-1002 en el Centro de Riñón Guadalajara, doctor Mauricio Cayo Ochoa. Como siempre, doctor, muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Por esta orientación, esta información a nuestro auditorio. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a la pausa comercial. Regreso aquí en A Su Salud, el programa de los especialistas. La nicturia u orinar frecuentemente es el signo o síntoma característico de la enfermedad prostática. La medicina preventiva permite un diagnóstico y tratamiento adecuado. Doctor Mauricio Gallo, urólogo-oncólogo. Patología especializada. Presenta EFI Healthcare, la primer membresía de atención médica básica que lo protege todo el año, con consultas generales, exámenes de laboratorio, radiografías y medicamentos, según el plan contratado, las veces que sea necesario. Cuidar tu salud ahora es posible por tan solo 1,320 pesos al año, 110 pesos al mes, o en plan con medicamentos, 1,980 pesos al año, 165 al mes. Incluye medicamentos básicos. EFI Healthcare, la primer membresía de atención médica básica de patología especializada. Contrátala en línea y conoce los beneficios de salud que tú esperabas. EFI Healthcare, la primer membresía de salud en México de patología especializada. Nefrotips. Hoy, en nuestra sección de Nefrotips, tenemos la jarra del buen beber. Evitemos el consumo de productos gaseosos o endulzadas con suplementos. Consumamos productos 100% naturales. Si bebemos café o té, que no sea endulzado con azúcar. Y muy importante, nuestro principal y vital líquido se llama agua. Consejos sanos del doctor Riñón. Haga prevención renal. Consulta a su médico. Bueno, está con nosotros el doctor Fernando Cano Olvera. Él es angiólogo, cirujano vascular y vamos a hablar. Pues mire, hoy hemos tocado este tema de la diabetes, esta enfermedad crónico-degenerativa, cómo impacta pues de distintas formas y en distintos pacientes, ¿no? Vamos a hablar ahora cuando se refiere al pie diabético, a la enfermedad arterial periférica. ¿Cómo está, doctor?
Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Del Hospital de la Cruz nos acompaña. Hospital de la Cruz, así es. Sí, en donde pues tienen una especialidad de dominio en el manejo de esta patología, esta enfermedad, el pie diabético. Sí, ya tenemos varios años con esta patología y pues no sé lo que me quiera preguntar de ¿Cómo no, doctor? el pie Pues, diabético. Adelante. Vamos hablando primeramente, bueno, lo que es el pie, propiamente el pie diabético. ¿Cómo inicia esta enfermedad y en quiénes va a impactar de manera más severa? Pues bueno, desafortunadamente es una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes. Es multifactorial. Principalmente hay un daño en la sensibilidad, como lo mencionó también de las arterias. El problema de la sensibilidad hace que el paciente no se dé cuenta que hay una presión o un daño, y entonces aparece una infección, una úlcera, una hiperkeratosis, que es un callito, y es cuando empiezan estas lesiones. Si un paciente desarrolla estas lesiones, no sé, pasan 12 años, 15 años, y un paciente que tiene un problema de pie diabético, desafortunadamente todos lo sabemos, o el paciente diabético lo sabe, pues una gran mayoría pierde la extremidad o pierde un dedo. Es un problema de salud grande a nivel de México y mundial. Provoca mucha ausencia en el trabajo, días de incapacidad, gran costo social. Entonces necesitamos en este problema, y que han hablado ahora sobre la diabetes, pues sobre todo la prevención. Platicábamos ayer de eso, que si no tenemos unas medidas preventivas no vamos a poder detectar a tiempo sobre todo a nivel médico llamaríamos neuropatía, que es la pérdida de la sensibilidad. Si el médico, el paciente acude con su médico de primer contacto, siendo diabético, el principal componente sería que estuviera bien su glicemia o su azúcar, ¿no? Que esté controlada, porque si no se van agregando más factores a la pérdida de la sensibilidad. Y este tipo de pacientes, sabemos, con enfermedades crónico-degenerativas tienen pues cardiopatía aterosclerosa, son hipertensos, fuman. Entonces le vamos agregando varias cosas y el paciente pues termina con una lesión severa que puede ser desde una pequeña úlcera hasta una gangrena que pone en peligro su pie, su extremidad o hasta la vida. Cuando un paciente está en descuido, doctor, y empieza la enfermedad, empieza esta pequeña úlcera, este callo, esta lesión, y que va poco a poco, ¿tiene algún promedio de tiempo en lo que pues se desarrolla esta enfermedad? Yo escuché que sea 15 años. Sí, bueno, generalmente decimos eso, de 12 a 15 años se empieza a presentar la neuropatía y por eso aparecen estas lesiones. Una vez que aparece la lesión o la úlcera, hay pacientes que mínimo tardan en sanar desde 4 meses a 6 meses, aunque se tomen todas las medidas de bridación, curaciones, antibióticos, porque es más que nada la neuropatía. Intervienen muchos otros factores. La neuropatía provoca una pérdida de la mecánica en el pie, entonces es el que llamamos médicamente pie charcot, que se empieza a deformar. Hay salientes óseas que golpean en el zapato, empiezan a haber callos en diferentes partes de los dedos. Por ejemplo, hay atrofia muscular, porque no solo hay una neuropatía sensitiva, sino motora. Empieza a haber atrofia muscular, se empieza a deformar el pie, dedos en garra o en martillo, y eso es lo que provoca ese daño por presión. Entonces, el paciente diabético con una úlcera provoca muchos días en el hospital. Sí, doctor. Y bueno, y originalmente entonces es la pérdida de sensibilidad es lo que le va llevando a tener esos descuidos y vienen pues estas lesiones. No se da cuenta el paciente. No se da cuenta. Ahora, ¿qué sucede entonces con este paciente? Porque cuando ya se presenta la lesión es porque ya está avanzado el problema, ¿no? Desafortunadamente sí, a veces el primer síntoma es una secreción purulenta y ya lleva días o semanas el paciente con ese problema.
A veces en primer contacto se puede resolver. Desafortunadamente a nosotros como angiólogos nos llegan a veces muy avanzados los casos, demasiado tarde. Tenemos que revisar entonces sí también la circulación. No solo, ya sabemos que la neuropatía es parte importante de la causa. Revisamos la circulación, sobre todo debajo de la rodilla, que es donde más hay problema. Bien, doctor, pues mire, aquí lo importante es decirle al público, es muy aterrador la información, al escuchar, al saber el impacto de lo que es esta enfermedad, la diabetes, en un pie diabético, en la amputación de la pierna, en fin, pues los cuidados de la glucosa, ahí va a radicar todo esto. Hay tratamientos, llegando oportunamente, un pie se puede salvar, doctor. Sí, claro. Si se detecta a tiempo, primero es lo básico, mantener el azúcar bien, que esté la glicemia lo mejor posible, los cuidados especiales de las heridas, debridación, limpieza, antibióticos si se necesitan, y se hace un estudio de la circulación. Si hay alguna obstrucción a algún nivel, se puede hacer una revascularización si es necesario. Eso mejora o la infección o la gangrena o el nivel de amputación si es necesario. Muy bien, doctor. El doctor Fernando Cano Olvera, del Hospital de la Cruz, aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. De Médicos y Asociados de la Cruz es la nueva administración. Nueva administración, que ya tienen pues mucho tiempo posicionados en el manejo y control de lo que es el pie diabético. Aquí están los teléfonos en cualquier punto de la República que nos vea, 0133 y los números que ve en pantalla. Doctor Fernando Cano Olvera, angiólogo y especialista en cirugía vascular. Muy amable, doctor. Ya estaremos platicando de los procedimientos y todo lo que tienen de actualidad en la clínica. Muy bien. En el Hospital de la Cruz. Muy amable. Clínica de Cirugía Estético Facial. Doctor Enrique Andrade Andrade, médico cirujano con especialidad en otorrinolaringología, con subespecialidad en cirugía plástica facial, en Bogotá, Colombia. Expertos en cirugía de nariz. Hospital Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco. Bien, pues hoy nos encontramos en láser cirugía con el doctor Enrique Andrade Andrade, aquí en el Hospital Puerta de Hierro. Doctor, ¿cómo está? Hola, Joel. Buenas tardes. Y a Lupita, que hoy será nuestra modelo aquí, ¿no, doctor? Claro, es una mujer bella y creo que vamos a aprovechar esa belleza también para explicarle al público de qué vamos a hablar hoy. ¿Cómo no, doctor? Pues hoy estamos aquí para que conozcamos de una de las técnicas de embellecimiento facial. Hablamos de la ritidectomía, rejuvenecimiento o estiramiento. Tiene distintos adjetivos y usted nos explicará precisamente en qué consiste, doctor. ¿Qué es el rejuvenecimiento? Esta técnica. Así es, Joel. Mira, cuando pasan los años, la gravedad y los mismos hacen que la cara caiga, que empiece a manifestar con presencia de arrugas, de huecos en la cara. Sobre todo al paciente ya no le gusta porque empieza a aparecer la papada, el cuello flojo. Y qué mejor que yo creo que, Joel, que tenemos a Lupita aquí para explicar un poquito de cómo la cara, los tejidos empiezan a descender y al paciente ya no le gusta que aparecen ciertos cachetitos aquí o que el cuello se afloja. Dice, no, hasta el nieto juega aquí con mi papadita, con esta parte de aquí. Entonces la cirugía de hoy en día, pues buscamos resultados muy naturales. Pero una pregunta que sería a todo mundo, ¿cuál es la edad ideal para darse una estiradita de piel? Así es. O un rejuvenecimiento, Joel? Generalmente son a los 50, alrededor de los 50, un poquito antes, un poquito después. Pero algunos pacientes que están en los 70 y si gozan de buena salud, también estos pacientes son candidatos a una cirugía. Entonces, doctor, ¿cuáles son los músculos, los primeros músculos que empiezan a verse afectados, ya sea por la edad, por la gravedad o por distintos factores que pues aquí intervienen? Los primeros músculos son los de aquí de la órbita, del ojo, que se aflojan y empiezan a huecarse o a aparecer bolsas en los párpados. Pero también los músculos de aquí de la cara o ligamentos se aflojan y empiezan a caer. Entonces la cirugía consiste en reposicionar, en levantar o en suspender eso que cayó. Y el vector con el cual se levanta la piel no es hacia atrás, porque jala uno la comisura de la boca y si los resultados se ven no naturales. Buscamos naturalidad y el vector va un poco hacia arriba y hacia atrás para mejorar esto, Joel. ¿Y el abordaje por dónde se realiza? Excelente pregunta. El abordaje generalmente es tratando de que las incisiones
o cicatrices o cortaditas en un tiempo determinado desaparezcan. ¿Dónde lo hacemos? Aquí pegado al oído y da la vuelta por la parte posterior de la oreja. O sea, la incisión es prácticamente todo lo que es la órbita del oído. La parte de aquí del que bordea a la oreja, al pabellón, ahí se hacen al pabellón, ahí se hacen las incisiones y con eso accesamos a toda esta parte de aquí. Cuando necesitamos que los músculos están demasiado flojos, abrimos un poquito más de 1 centímetro para hacer un corset, para trabajar los músculos y volver a formar ese cuellito de 90 grados. ¿Cuántos años llega el paciente a recuperar, vamos, en juventud, doctor? Mira, hay pacientes que pueden mejorarse 8 años, 10 años, 12 años y sobre todo que ahí detenemos temporalmente el proceso de envejecimiento. Si ese paciente no se opera, se va a seguir colgando, envejeciendo. Un paciente ya cuando volvemos a suspender todo, el paciente mismo se motiva y empieza a usar cremitas, blanqueadores para la piel, porque a esa edad la exposición de 50 años formó ahí lunarcitos o manchitas y el paciente sigue motivado. Empieza a hacer ejercicio, se cuida. Entonces el paciente logra mejorar muchísimo, Joel. Entonces entre el tratamiento, vamos, para embellecimiento facial, aparte de la ritidectomía, pues vienen siendo algunos tratamientos también para la cuestión de la piel. Es el complemento, es como cualquier, como un mueble de madera, como un mueble de piel, va a agradecer lo que la piel recibe. Y hoy en día hay cosméticos grado médico excelentes, muy buenos para esto, ¿no? Bien, doctor. Y la recuperación, otra de las preguntas frecuentes de nuestro público, bueno, ¿en cuánto tiempo se recupera el paciente una ritidectomía o le llaman también facelift? Facelift, exactamente, o estiramiento de cara. Mira, aquí la discapacidad o la incapacidad es más social. Porque en una cirugía de estas todo el mundo puede decir, bueno, se operó de la vesícula, se operó de una rodilla, pero cuando alguien quiere rejuvenecer, casi siempre lo oculta. Y no es que sea dolorosa, sino que el paciente pues casi siempre se recluye en casa, pero no es incapacitante ni dolorosa. El paciente en esa fase puede estar leyendo, haciendo cosas y generalmente se requiere 1 semana y media o 2 semanas para ya mostrarse socialmente. Generalmente voy a tomar el pelo de Lupita, el paciente ya baja, cambia su estilo de peinado por unos días y ya oculta esas incisiones. Ya a esa fecha, a la semana, desapareció algún moretito o alguna inflamación, así que en 1 semana, semana y media, el paciente otra vez está socialmente. Aparte de eso, pues la mujer tiene la ventaja que con maquillaje puede hacer camuflaje de algún moretito. ¿O de las incisiones que hayan quedado, doctor, bueno, estas tienden a desvanecerse? Con el tiempo. El proceso de cicatriz, de curación de una cicatriz en cualquier parte de nuestro cuerpo, realmente no es a los 8 días que retiran uno los puntos, sino que esto lleva semanas, meses. Pero sí, una cicatriz ya no cambia después de 1 año y medio. Muy bien, doctor, pues vamos a invitar al público para que conozcan láser cirugía, que conozcan las distintas técnicas de embellecimiento que usted tiene, pues para mejorar y embellecer, por supuesto, un rostro. Aquí se puede compartir o combinar algunos otros procedimientos como mentoplastía o seguramente rinoplastía o algún otro procedimiento, ¿no? Efectivamente, y estos procedimientos los hacemos bajo anestesia local y sedación. En una cirugía de rejuvenecimiento de cara, así el paciente tiene que quedarse 1 noche en el hospital. Y la recuperación, repito, es muy rápida, cosa de 1 semana. Muy bien, doctor, pues aquí estamos viendo algunos casos, algunos testimonios de los que ustedes han tenido aquí en láser cirugía y bueno, estamos viendo los resultados en estos casos, pues muy interesantes. Sobre todo, privando de que los resultados sean naturales. Casi nadie se dé cuenta que se operó, pero que ese paciente se vea mejor. Este procedimiento se hace desde luego con sedación, ¿verdad, doctor? Así es, Joel, bajo sedación y anestesia local, con un monitoreo completo, con todos los métodos de seguridad, como si fuera a hacer una cirugía de trasplante o una cirugía de corazón. El paciente está bien cuidadito. Y aquí vamos a aprovechar para presentar algunos casos que vean cómo mejoró el cuello de esta paciente, que realmente está demasiado colgado. Aquí se combinó con cirugía de párpados también y vean cómo se mejoraron esa expresión, se rejuvenecieron, ahora su mirada es otra. Bueno, tengo en la línea al doctor Cari. Doctor Cari, ¿cómo está? Desde Acapulco, en la bahía de Acapulco. Estarás en muy buena temperatura ya. ¿Cómo estás, doctor? Estoy nublado en Span Acapulco. Center. Expertos en el cuidado y mantenimiento de la salud de su columna. ¿Estás qué? No te escuché.
¿Estás nublado aquí en Acapulco? ¿Está qué? ¿Sudado o algo qué? Ah, bueno, está... Nublado. Nublado, está por llover entonces. Bien, pues vamos a platicar de Spine Center. Quiero decirle al doctor Kerry Rottenberg, él es médico quiropráctico egresado de la Universidad de Los Ángeles, California. Él está en Acapulco en este momento vía Skype en vivo. Y bueno, vamos a platicar de las distintas lesiones de lo que es la columna vertebral. Nos ofrecen tratamientos conservadores en Spine Center. Y bueno, platícanos cuál va a ser el tema para el público del día de hoy, doctor Kerry. El tema de hoy es los cambios degenerativos en los discos. Es muy común provocar mucho dolor en la columna. Cambios degenerativos, la solución que tenemos por este problema, los síntomas. Muy bien, doctor. ¿Por qué se presenta entonces este padecimiento? ¿Por qué se descompresionan los discos intervertebrales? ¿Cuál es la causa principal? Un gran problema que toda la gente tiene, pero no sabe, es que ellos tienen vértebras desviadas. Se llama subluxación. Esto puede ser muy poco o grande. Los caídas, guinces, golpes, trauma, accidentes, puede ser la causa de subluxación o una vértebra desviada. Hace muchos años. Si no arreglar este problema, las articulaciones pueden tener desgaste. Se desgastan las articulaciones. Y tenemos pequeñas grietas y pérdida de líquido, los discos intervertebrales, sí. Las caídas pueden iniciar este proceso. No aquí de ayer, pero una caída hace 10 años. Es muy importante checar, toda la familia, checar la columna periódicamente para alinear. Es como un coche. Cuando el coche tenga un golpe y arreglar el metal, pero no alinear el coche. Claro, se va a desgastar. Desgastes prematuros. En sus llantas. El mismo con la columna. Bien, el ejemplo es muy claro. Entonces, si usted, a ver, le voy a preguntar, doctor Kerry, si me caí hace 10 años, tuve una caída muy fuerte, ¿después de 10 años pudieran manifestarse los síntomas de esa lesión, de esa caída? Absolutamente. Cada día yo vi. En 2 días voy a volar de Acapulco a Guadalajara por una semana. Estaré en Guadalajara 7 días para ver a la gente que tiene dolor en la espalda, cuello, ciática, problemas con los discos, y tenemos una oferta muy padre por el Día de Padre. Una 50% descuento. Una oferta muy padre por el Día del Padre, sí, efectivamente. Este es el tratamiento ideal, la cama de descompresión espinal. Es un tratamiento por excelencia para todo esto de lo que nos está hablando el doctor Kerry, para estas lesiones de los discos intervertebrales cuando se descompresionan. ¿Qué es lo que hace la cama de descompresión espinal? Pues esta cama y estira la columna y la meta es para chupar los líquidos dentro de los discos. Sabes que en la mañana estás más alto en la noche por gravedad y compresión de la columna. En la noche toda la gente descompresar, pero con esta cama de descompresión es mejor porque ponemos ejercicio de la columna y alivia el dolor y arreglar problemas con los discos. No, y cuando hay problema de obesidad, me imagino es más severo la compresión o la presión. Bueno, yo tengo un montón de placas delgados con mucho dolor, como los gorditos. No es igual. El problema es en la columna, entre los discos y las vértebras. Es muy importante para tener una columna recta, una columna alinear. Y si tiene problemas degenerativos, necesitamos trabajar para eliminar y prevenir más problemas en el futuro, con más cambios degenerativos. Es posible, no importa si tienes 50 años y tu columna tiene 50 años, pero no es bueno si tienes 50 años, pero la columna 80 años. Claro que no es normal.
Pues aquí está el tratamiento por excelencia que lo tiene Spine Center Acapulco, está Spine Center en Polanco, Distrito Federal, y Spine Center Guadalajara. El doctor Kerry H. Rottenberg estarás. ¿Cuándo vas a volar? Voy a llegar jueves en la tarde, viernes. Empezamos, estamos muy saturados, pero siempre espacio por unos pacientes más. Y con su programa, A Su Salud, vimos pacientes de toda la República, no importa dónde ellos viven. Oaxaca, La Paz, Veracruz. Ven, vernos y juntos vamos a encontrar cuál es su problema. Vamos a arreglar, eliminar el dolor y podemos arreglar la causa oculta de sus problemas. No importa el disco o vértebra, tejidos blandos. Es un gran gusto, la verdad, el que me da cuando visito Spine Center y que veo al doctor Kerry, que tiene pacientes de distintas partes. Me ha tocado ver pacientes de La Paz, Baja California Sur, muy contentos, muy emocionados por los resultados, doctor, que han encontrado a través de tus tratamientos. Qué bueno, y bueno, estaremos en contacto, estamos ya a punto de despedirnos. Nos vamos a despedir, doctor Kerry Rottenberg. Muchas gracias, ahí está la invitación, ahí está la promoción para el Día del Padre, para que aprovechen los descuentos que tienen en Spine Center en sus ajustes cotidianos de todo lo que es la columna. Muchas gracias. Es un placer y nos vemos martes. Por acá nos vemos el martes. Doctor Kerry Rottenberg, director médico de Spine Center México, Acapulco y Guadalajara. Gracias. Chao, chao. Bien, llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos, nos vemos en las retransmisiones. Los martes en vivo, este programa a 5 de la tarde. Cualquier otra vez una retransmisión. Visite nuestra página www.asusalud.tv. Escríbanos joelflores@asusalud.tv. Si le gustó el contenido de este programa, muchas gracias por recomendarnos.